Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad, con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches dentro y fuera del territorio nacional. Estamos en el programa Encuentro, que se transmite todos los jueves de 8 a 9 de la noche en Radio Costa Rica, sus redes sociales, todas sus plataformas, y también en la plataforma del programa Encuentro CR, disculpen o valga la redundancia. Espero que el programa sea del agrado de todos los que nos sintonicen, que tengan la gentileza de sintonizarnos. Nada más quiero decir algo que Rolando, Andy, José, los invitados, ¿verdad? Comprenden y entienden. La formalidad no es un asunto de edad ni de nacionalidad, y tampoco la madurez. La madurez no es de nacionalidad ni de edad. Ustedes comprenden por qué. Don Rolando, tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Orlando, muy atinado el comentario, por cierto. Después, en otra oportunidad vamos a tener que expandernos sobre el tema. Pero hoy no, hoy tenemos un par de invitados muy especiales, va a ser un programa muy agradable. Y buenas noches a don Andy y a todos nuestros amigos que nos reportan la sintonía fuera del territorio nacional, que son muchos. Gracias. Así es, gracias Rolando por la solidaridad también. Don Andy Torres, manos maravillosas en el control de este espacio. Vamos a darle la bienvenida a don Olger Linares, que ha hecho posible este espacio. Buenas noches, Olger. Bueno, primero, muy buenas noches. La verdad que muy complacido de estar acá nuevamente con usted, mi amigo Orlando Bermúdez, pues nos hemos visto hemos estado en micrófonos. Sí, también quiero aprovechar, darle un saludo a los españoles que están celebrando su día hoy, Cierto. El Día de las Culturas. Lo digo porque en mi casa está ahorita una muchacha, yo recibo estudiantes, yo vivo aquí en Barrio Córdoba y recibo estudiantes y está una muchacha que se llama Reyes, nombre Reyes. Es curioso. Sí, y muy complacido de compartir con mi amigo José Manuel Pereira. Fuimos árbitros los dos, él en su época y yo en la mía. Pero sí, hablar temas importantísimos e interesantes que sé que les va a gustar a nuestros televidentes. Bien, vamos a saludar a don José María Pereira. Gracias por su gentileza y estar acá con nosotros, José. José Manuel. Perdón, José Manuel. Mucho gusto, no, verdaderamente es un placer compartir en esta noche con toda la audiencia. De verdad que es apasionante hablar del tema de arbitraje y de todo lo que conlleva ¿verdad? Todos los extremos sociales, psicológicos, físicos, etcétera, etcétera. Que es una variedad de temas que podríamos eventualmente compartir. Y pues de verdad que es un gusto, don Rolando, un gusto, Olger, como siempre, mi buen amigo y mi estimado Orlando, sí. Orlando. José María y don Olger. Manuel. José Manuel, ¿por qué estoy con Dos José veces, María? tarjeta amarilla primera. Sí, ya casi roja. José Manuel. Vamos con José Manuel y con Olger. Ustedes han estado en programas anteriores. ¿Hay diferencia, José?
Sinceramente sí, nota un poco más de interioridad, más de un poco más de, llamémoslo así, más familiar, más Claro. de más confianza, ¿verdad? Claro. Pero muchas gracias, de verdad, es un placer, de verdad. Olger, Bueno, el hecho de estar en un programa nuevamente, pues se le vienen a uno muchas cosas que han pasado, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que toqué un micrófono, no en cámaras ahorita como ahora, sí, pero sí también he estado en cámaras y es una experiencia muy bonita cuando uno está transmitiendo conocimientos a las personas que nos están viendo y experiencias que uno ha vivido también. Y ya, porque el radio es imaginación, pero ya cuando uno lo ve, ya, a la puña, está viejo, feo, arrugado, el panzón gordo, ¿ves? Esa es la diferencia. don José Manuel, consulta, bueno, va para también para Olger, nativo de qué lugar, De Juan Viñas. dónde estudió, de todo. Sí, bueno, yo estudié en la primaria en la Escuela Cecilio Lindo Morales, allá en Juan Viñas. Qué bonito. Sí, la secundaria también en el Liceo Juan Viñas. Hoy Hernán Vargas Ramírez, en mención a un señor diputado de la zona y una persona que fue muy destacada con la ayuda hacia el pueblo, hacia la hacienda, digo yo, porque todavía es una hacienda, ¿verdad? Juan Viñas es un pueblo que, Todavía conserva ese encanto. sí, correcto, la producción de caña de azúcar, café y macadamia, ahí entre los cafetales y cañares de uno, descalzo y por cierto, el primer partido que yo arbitré lo arbitré descalzo ahí en la maravilla de Juan Viñas. Descalzo. Descalzo y vea lo que es la vida, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y como anécdota, en uno de los cafetales le dije a mi papá, porque pasó un avión muy, muy bajo, allá por los cafetales. Y le dije a mi tata, papi, un día nos vamos a montar un avión. Ah, no, muchacho, eso es muy caro, eso no se puede. Y cuando en el 96 ya yo fui árbitro FIFA, y en el 97 tuve la bendición de llevar a papi y a mami a México, a un partido Costa Rica-México. Y ahí recordamos esas añoranzas de los cafetales de Juan Viñas. Don Olger, para seguir controlando. Bueno, yo nací en la Fortuna de San Carlos, soy un afortunado. Me crié en Ciudad Quesada, saqué la escuela en la Quebrada del Palo, en San Juan de Ciudad Quesada, nos vinimos en el 73 para San José, terminé de estudiar en el Liceo Nocturno de Desamparados, antes de ser bachiller me metí en peluquería y gracias a Dios tengo mi empresa propia, tengo 42 años de tener mi peluquería propia y tengo 47 años de trabajar en peluquería. Pero lo he compartido con arbitraje, de fútbol, futsal, instructor, bueno, ¿qué no he hecho? Tengo 3 hijos, el menor tiene 32 años y el mayor tiene 42. Los dos son profesionales, uno es ingeniero y el otro es un bachiller en informática y mi hija está estudiando educación. Así es que ya me siento realizado. Don Jorge, dígame una cosa. ¿El arbitraje fue para usted una pasión o fue más pasión la peluquería? Bueno, esa pregunta nunca me la han hecho, pero sí le voy a decir lo siguiente. Yo con el arbitraje soy de los que fuimos enamorados del arbitraje, nos casamos con el arbitraje, vivimos el arbitraje y en la peluquería fue algo que me gustó toda la vida porque provengo de una familia peluquera, pero sí le puedo decir que puedo decirles que ambos son pasión. Ambos forjaron tu vida. Es más, soy jubilado y sigo trabajando porque me encanta mi trabajo. Pues sí, yo Soy feliz. también estoy jubilado y sigo aquí hablando tonterías ahí con Orlando, ¿verdad? Y para usted, ¿qué fue el arbitraje? Pasión. Yo les comentaba que ahora que estaba ahí sentado viendo un partido de fútbol en La Maravilla, en la cancha de Juan Viñas, y me dieron el silbato con 17 años. Y no sé, lo tomé y fui a impartir justicia ahí. Y evidentemente, a los días un señor llegó y me dijo, José Antonio Sanabria, todavía vive allá en Juan Viñas, un señor que tenía un equipillo. Decía, mira Pereira, ¿por qué no vas a hacer el curso a Turrialba de árbitros? Usted
pareciera que sí, podría eventualmente ser. Como entraba yo a la Universidad de Costa Rica, allá en sede regional, era orgullosamente 83 R126 mi carnet, UCR, y entonces pasaba por el estadio y ya me fui a incorporar a los entrenamientos de los árbitros de allá. Y ahí empezó la pasión por el arbitraje. Honestamente, al principio costaba un poco, pero porque lo que lo decía Olger, teníamos nosotros que comprar nuestros pantaloncillos, no eran pantalonetas, eran pantaloncillos de sastre, de esos así, para ver al árbitro bien, claro. con paletoncitos. Y negros, sí señor. Y la camisa de los árbitros era, los que no estaban graduados, era una camiseta blanca. Una camiseta blanca, y con eso arbitramos. Ya cuando pasaba el curso y ya se graduaba uno, entonces ya podía usar un uniforme. Pero más pasión, don Rolando, perdón. Qué interesante. Ambos fueron de FIFA. Sí, gracias a Dios y a la Virgen, yo después del 83 al 96 son 13 años. Eso duré para tener el gafete de FIFA. Desdichadamente eso se ha manipulado mucho porque pues sí es cierto, hay gente que nace para ser árbitro y tiene prestancia y todo, pero no son todos. Entonces en los procesos, como educador pensionado, también estamos hablando entre pensionados aquí, hace 6 años, gracias a Dios y a la Virgen, yo me pensioné en el Napoleón Quesada Salazar, ahí fue mi último año de trabajo. Amante de los procesos totalmente, porque si usted involucra a un estudiante de 7º año, nunca en la vida se ha dado que pase a 5º año un solo tiro. Nunca. Pues es que el grado de madurez emocional en cada uno de los niveles es diferente. Es lo mismo que debe aplicarse en el arbitraje, que creo que es una de las falencias que tiene hoy día el arbitraje a nivel del mundo. A nivel del mundo, porque vemos que desgraciadamente se brincan ciclos y creen que porque aquel árbitro tiene estampa, puede perfectamente serlo, y no, la formación es integral. Ese es un detalle, José Manuel y Olger, que ustedes pasaron años dirigiendo en canchas abiertas. En el caso tuyo, Olger, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo tuve que dirigir 70 juegos de tercera división, no solo decirle, para llegar a promesas. Para llegar a promesas, promesas. Ni a segunda división. No, a promesas. Estar en un proceso de promesas para ser asistente primero de segunda división. Una vez que ya era asistente de segunda división, pasé a ser árbitro de segunda división. Estando como árbitro en segunda división, pasé a ser asistente en primera división. Qué curioso. Y después de ser asistente en primera división, dirigir 45 juegos de segunda división, ya iba para el proceso entrar a primera, entonces ya hacía asistentes de primera división y hacía cuarto árbitro en pentagonales. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en 3 partidos internacionales como cuarto árbitro, pero en esa época había una época muy buena de arbitraje, muy de excelencia, y se me ofrece a mí ser línea internacional en el 91 creo que fue, y yo quería ser árbitro. Entonces dije yo, no, me retiro del fútbol porque yo quiero ser árbitro, no asistente. Y me pasé al futsal. En el futsal arranqué en el 94. En el 96, FIFA hace la primera lista en el mundo de árbitros internacionales para futsal, y soy de la historia de los primeros árbitros en el mundo de futsal en el 96. En el 96 mismo, eso fue en el 95, el 96 sí, nos dieron el gafete, y en el 96 mismo hice mi primer premundial en Guatemala. Por ahí tengo el reconocimiento del mejor árbitro del torneo, y me nombran al Mundial de Futsal a España en el 96. Entonces de ahí arranqué. Luego pasé a otro premundial en el 2000, estaba nombrado para al segundo mundial, y las políticas de aquí, nuestro país, me bajaron del avión, mandaron a otro muchacho. En el 2003 me llama don Olman Vega, que por cierto era de fútbol sala, era el presidente de la Liga de Futsal, y me dice que le ayude en futsal, en la comisión disciplinaria, y en el 2004 me nombran otra vez, pero ya analista arbitral ya en el tercer premundial.
Y estando en el tercer premundial en el 2004, FIFA me toma en cuenta en el 95 para ser instructor FIFA en el 95. Y gracias a Dios en el 2005, diga. Y en el 2008 me tocó ir al premundial de Guatemala como analista técnico arbitral, y ahí me gané el derecho de ir al mundial de fútbol sala como analista técnico arbitral en Brasil. Quiero decir que y terminé en el 2009, terminé como instructor FIFA. Antes de eso me tocó que ir a Chile a dar unos cursos de arbitraje. En Costa Rica gradué más de 250 árbitros, fui presidente por 5 años de la subcomisión de arbitraje de fútbol sala y instructor. Pero sí, te puedo decir que viví la época de fútbol, la época muy bonita de fútbol, y la época de futsal muy linda también. Decía Rolando y José Manuel que usaban pantaloncillo de sastre. No es sin patrocinadores, sin nada. José, el caso suyo, ¿cuántos partidos dirigió en canchas abiertas, por llamarlo de alguna manera? Bueno, nunca llevé la cuenta, usted sabe. Pero sí recuerdo que pasé por todas las divisiones. Primeramente arbitrando en mi pueblo, allá en Juan Viñas. Después en Turrialba, pues yo soy de la Asociación de Árbitros de Turrialba. Todo lo que es la zona de... Bueno, mi primer partido sí nunca se me va a olvidar. Fue allá en un lugar que se llama Platanillo. Nunca se me olvida que el partido era entre... Un equipo se llamaba Dulce Nombre y el otro Sin Manzanas. Y ganó Dulce Nombre 5-0. Y cuando se cumplieron 30 años de estar yo en el arbitraje, ese pueblo bendito me invitó y me dio un homenaje. Una pintura del pueblo. Y fui con Olger Mejías y con Vinicio Mena. Y se enfrentaron Dulce Nombre y Sin Manzanas. Obviamente en representación de los 30 años de arbitraje. Todas esas divisiones, lo que decía don Olger ahora, las promesas. Yo recuerdo un partido de promesas donde el árbitro del partido siguiente era Bernie Ulloa, mundialista. Y uno decía, eso me motiva a mí para obviamente tratar de seguir adelante, porque algún día quería ser FIFA. Y ya le digo, hasta 13 años después, yo llegué en el 96 a FIFA, pero lo que decía Jorge también, en el 97, cuando ya estaban preparando maletas para el Mundial de Egipto, 97, me bajaron del avión. Y entonces, nada, seguimos en la lucha, y gracias a Dios en el 2002 volví a recuperar el gafete de FIFA, y no es sino hasta en el 2006 que ya prácticamente decidí retirarme para iniciar en otra área, que es el área de la instrucción. Me invitan por primera vez a ir a España a un seminario en Santander, y gracias a Dios y a la Virgen también me dieron algunas cualidades como educador, como formador, y ya he llevado 8 pasantías en España como visitando el torneo de la concentración de árbitros propiamente. Qué interesante. Voy a ver si hago una pregunta un poquito incómoda. ¿Quién los baja del avión y por qué? Mire, el ser humano, por naturaleza propia desde los tiempos bíblicos, para no meterse mucho, siempre ha creado, mi papá siempre dice que el peor pecado que hay en la vida es la envidia, y condenado por la Biblia, ¿verdad? Y entonces hay veces uno cree que es eso, porque, por ejemplo, no sé, en el caso de Jorge, pero yo recuerdo la llorada que me pegué cuando me quitaron el gafete de FIFA. Pues yo decía, ¿qué hice yo? ¿Qué hice malo? Si yo hubiese tratado mal al dirigente en ese momento, yo digo, fue porque traté mal al dirigente. Pero si yo no hice nada, entonces ¿cómo se me bajó del avión? Bueno, la envidia, porque la gente, y un día esto leía ahora que estamos tan evolucionados con el TikTok y con todas estas cosas, y decía una frase, es que la envidia no solamente es por lo que se tiene, sino es por lo que se llegó a hacer. Y eso es tremendo, ¿verdad? Pero lógicamente uno no tiene que, y yo siempre cuando estaba en el aula con mis alumnos, siempre les decía, tienen que luchar por la vida. Si se caen una vez, levántense. Si caen 2 veces, levántense. Y sigan luchando por lo que uno quiere tener en la vida. Ese es el tema que siempre ha existido en cualquier área de trabajo, no solo en el arbitraje, la famosa envidia. Bueno, en Juan Viñas diríamos la cochina envidia. Sí. No sé si a Jorge le pasó igual. No, pero a ver si termino de comprender, porque yo soy medio sorompillo en eso. Ajá. ¿Quién otorga los gafetes de FIFA? Bueno, cada asociación nacional, entiéndase, cada país tiene una comisión de arbitraje, la cual evalúa el rendimiento de los árbitros cada año. Con base en esas calificaciones,
Estoy hablando, pues obviamente, de un fútbol desarrollado, porque Sí. obviamente hoy día la data scoring que llaman los estadistas dicen que usted debe tener un parámetro y calificaciones. Si las calificaciones son buenas, entonces obviamente usted sigue siendo FIFA. El problema está en que cuando no lo hay, entonces empiezan las situaciones de muy subjetivas y situaciones muy subjetivas que determinan el me cae bien o no me cae bien para que siga. O desgraciadamente los favoritismos por otras situaciones que son exógenas al arbitraje. Una de las charlas que en algún momento, como decía don Olger, también involucrado directamente en charlas de arbitraje, fueron los factores exógenos y endógenos del arbitraje. Y entonces interiorizamos un poco en ese tema, en donde el árbitro se ve expuesto a miles de circunstancias que están internas, pero que también están externas. Y desgraciadamente ahí es donde se da la política de aquel sí, aquel no. Y entonces vienen los desplazamientos, que a veces son injustos, pero en realidad es un concepto de justicia que no sé. Una justicia subjetiva. Muy subjetiva. Sí. Muy subjetiva. Qué sí, lástima. señor. Qué terrible. Yo tendría otro término para eso. Pero bueno, me quedo con el término de don José Manuel y de don Rolando. Saludando a Víctor Piedra Santana, que está en sintonía del programa. Saludos, estimado amigo. José y Olger, vamos a ver. ¿Por qué el arbitraje es así ahora? O sea, no hay una escolaridad. Usted lo decía al inicio del programa, José. Bueno, usted no puede pasar de primer grado, brincar de primero a sexto. Pero eso se está dando en el arbitraje hace rato. ¿Por qué? Bueno, la falta de planificación. O sea, tenemos que entender que... Pero lo más grave es que es a nivel mundial, no es solo en Costa Rica. Sí, porque es un fenómeno social. Yo Ya. el arbitraje lo veo como un fenómeno social. El arbitraje tiene sus tendencias. Uno deseara tener en todos los países un programa. En algún momento con don Olger compartimos, porque pues al ser educador me atreví a regla por regla, de la 1 a la 17, establecer un objetivo general, objetivos específicos con una línea curricular, actividades, estrategias de aprendizaje, evaluación y retroalimentación en cada una de las reglas de juego. Y después mi amigo Olger en fútbol sala hizo lo mismo. Inclusive el programa en algún momento llega al Ministerio de Educación. Pero, Qué bueno. pero lamentablemente se frena porque lo profesional no se ve desde ese punto de vista. Entonces uno deseara, y yo conocía a muchos profesores de educación física en donde si dan el deporte de fútbol, podían perfectamente montarse en ese programa. En alguna reunión que tuve yo en el sector cooperativo con don Leonardo Garnier, en ese momento también parafraseamos sobre el tema de involucrar las reglas de juego en el conocimiento que tiene que haber. Porque la sociedad que le gusta el fútbol también es importante que pues conozca del fútbol como tal, ¿verdad? Entonces, hay que entender que el arbitraje es una profesión y que debe ser manejada por profesionales y que las personas que están ahí deben de conocer mucho de esas áreas que estamos hablando, del área táctica, del área física, del área técnica y ahora más áreas todavía, porque metemos la psicológica. Ya nuestra área con CACAF y a nivel mundo tenemos, en caso de sesión nacional, repito, entiéndase, cada país asociado a la FIFA deben de tener sus conceptos psicológicos para trabajar con los árbitros. Y usted lo decía, desgraciadamente se da mucho todavía, pues sí, es feo decirlo, el amiguismo. Entonces eso no nos lleva a nada. Pero todo cae por su propio peso. Don Olger, no sé si don José Manuel también lo abrazó esa idea o lo abrigó. Antes el jugador se retiraba y era silbatero o referee o árbitro. Eso cambió hace algunos años, que lo comentábamos algunas veces. A los 45 años ya deja de ser árbitro FIFA. Bueno, hay un punto que quiero aclararlo en cuanto a la situación que es mundial.
el arbitraje. Yo hablaba con José Manuel, se lo hablaba con José Jesús Orlando y lo hablaba y lo he hablado muchas veces con árbitros y dirigentes. Creo que el cambio que se dio en FIFA de rebajar a 45 años la edad de los árbitros, considero yo que fue un error, porque un árbitro a los 45 años está en su plenitud de experiencia. De 45 a 50 años el árbitro va a ser más bien un educador para los que vienen atrás. Luego, la otra situación que para mi concepto, y lo mantengo y seguí creyendo, desde que FIFA escogió solo asistentes y centrales, ahí para mí se vino abajo el arbitraje. Porque el árbitro se hace en la línea. Ahí es donde aprende. Y el árbitro vive los juegos de la línea. Porque tiene la presión de la gente atrás, las bancas, los problemas que suceden en el terreno de juego. El árbitro vive eso como asistente. Y el asistente, una vez que pase a campo, ya ha vivido todas esas presiones, ha habido todas las experiencias, y considero yo que debería FIFA devolverse otra vez a ser asistentes y árbitros, o sea, que ambos hagan lo mismo, porque muchos árbitros o muchos asistentes quieren mandar el juego desde la línea, llámese FIFA o no llámese FIFA, o muchos árbitros dentro del terreno de juego que caminan y se ponen gel y se ponen bronceador y todas esas cosas. Entonces ellos son los dueños y amos del juego, entonces no le hacen caso a los asistentes, ¿ves? Pero esa es la razón de la cual yo considero que ha bajado la calidad del arbitraje. Y otra cosa usted me dijo de bajarse del avión. Bueno, yo voy a explicarle mi caso. Yo estaba nombrado al Mundial de Guatemala. Ya había mandado las pruebas físicas, el examen de esfuerzo, las medidas de los zapatos, de las camisas, del uniforme, de los sacos, de todo. Resulta que un dirigente nuestro, en aquella oportunidad, yo no tuve una buena relación con él, y yo ya había sido nombrado. En el nombramiento decía Linares Alfaro. Mi nombre es Jorge Linares Campos. Y había un compañero que se llama Alexander Alfaro. Entonces se empezaron a ver que por qué Linares Alfaro, si Linares era Linares Campos. Y Edgardo Codesal, doy el nombre, Edgardo Codesal me cambió el nombre. Me lo cambió y mandaron a Alexander Alfaro. Y pasaron muchas cosas, y al final, en el 2005, me dijo mi amigo Pedro Galán, cuando me nombraron instructor de árbitros, esto era para usted. Y cuando estuve en el Mundial de Futsal en el 2008 en Brasil, me dice, esto era para usted desde el 2000. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hay mucha ingratitud de dirigentes que se encargan de pasearse en la carrera de un árbitro, y como le pasó a mi amigo Pereira. Pero sí, eso es bajarse del avión, me bajaron del avión. Argollas. Sí. En términos pueblerinos se llama argollas. Yo creí que eso pasaba solo en política. En política pasan cosas peores, no te des ustedes. Bueno. Bueno, pero perdona, para hacer la última. En ese tiempo, el que estaba de presidente de la Comisión de Arbitraje se llama don Luis Paulino Siles Calderón. Y le dije a don Luis Paulino, me retiro ya. Me dice, no, retírese un día después de que empiece el Mundial de Futsal. Le hice caso, seguí entrenando y me retiré un día después de que empezó el Mundial de Futsal. Un sabio, Luis Paulino Siles. Ronald Aragón Rodríguez, saludos al señor José Manuel. Ya no le voy a decir María, José Manuel Pereira. Vamos a ver, José. El tema una vez conversando, y lo voy a recordar bien, una vez conversando con Bernie Ulloa Modera, en una soda que estaba contiguo a la Librería Universal. Ya la soda no está, la librería sí está.
En ese entonces, Bernie Ulloa creo que tenía 29 años, por ahí, 27, 28. Le digo, Bernie, ¿y usted con quién juega? Me dice, yo juego con San Carlos, pero quiero ser referee, quiero ser árbitro. Entonces, para ahí va la pregunta. Bernie Ulloa empezó, digamos que a los 29, a los 30, empezó en el arbitraje. Ahora, o hace unos años, que lo he comentado con Jorge también, empiezan desde los 15. O son futbolistas o son árbitros. ¿Cómo está el asunto, José? Bueno, primeramente devolverle el saludo a don Ronald, un gran amigo. Yo puedo decir que es un buen amigo, un gran señor. De verdad, le aprecio bastante. Mire, voy a devolverme un poquito a las pasadas. Hice la pregunta muy larga, pero bueno. Sí, no. Bueno, brindo disculpas por que, eso. No, está bien porque es el verdadero nacimiento del arbitraje en nuestros pueblos. ¿Y por qué digo nuestros pueblos? Porque las experiencias que hemos tenido de compartir allá en España, resulta que en España los chiquillos que no les gusta jugar la mejilla en el recreo, los ponen a arbitrar. Y entonces ahí se empiezan a ver lo que se llaman los mentores de los árbitros. Y entonces, por decirle algo, las pasantías en España son de una semana completa. A los 8 días cumplidas, yo normalmente he estado con la gente de primera y de FIFA y los árbitros de UEFA, porque allá de los 10 de FIFA, 3 o 4 son UEFA. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando termina la primera pasantía, inmediatamente entran los de segunda división de la Liga Española de Fútbol. Y usted ve muchachos de 19 a 21 años. Y arbitrándole a equipos que han estado en primera del torneo anterior, fuertes, equipos fuertes. Entonces van formando esa camada de árbitros, tienen una profesionalización del arbitraje. Es que la gente cree que ser profesional del arbitraje es tener un máster en arbitraje, es una licenciatura, es un doctorado, ¿no? Pero no, la profesionalización la tenemos desde el señor que cultiva la caña allá en Juan Villas, como el docente que da la clase de Derecho en la Universidad de Costa Rica o cualquiera. El concepto de profesionalización debe ir más allá y la gente tiene que entender de que cuando se mete en un área como el arbitraje, para aterrizar un poco en el arbitraje, es llevarlo en el alma. La edad hay veces no importa, pero en nuestros tiempos, hoy día como se ha querido establecer. Pues Roger decía ahora, a los 45 nos obligaron, bueno, yo me fui a los 41 y también sentía ganas que todavía de estar ahí en la cancha, pero fue una decisión muy dura también. Fue muy dura la decisión. Hasta la iglesia tú quieres pedir consejo a Dios para tomar la decisión de irme. Pues ya son 4 años. Pero me decía don Luis Paulino Siles, no se preocupe, José Manuel. Si no quiere retirarse, seguirá siendo nombrado. Porque a pesar de que nunca fui una persona esbelta, delgado, siempre gané las pruebas. Entonces, si ganaba las pruebas, no hay ningún problema. Si era una persona buena en el arbitraje, tampoco había problema. Pero ya les digo, o sea, ha cambiado mucho. Entonces, para concretar la pregunta, ¿verdad? Caso Bernie, yo fui asistente de Bernie Ulloa en varios partidos y era un gusto estar con Bernie Ulloa, sinceramente se lo digo, porque había una credibilidad enorme, el mismo Ramón Luis, es que son etapas diferentes, porque el fútbol también era diferente, no es lo mismo. Yo estuve en el primer clásico en 1996, 30 de junio de 1996, allá en Alajuela Saprissa. Pero ¿quién estaba el capitán del lado de Saprissa? Don Enrique Díaz. ¿Quién estaba en el capitán del equipo de Alajuela? Mauricio Montero. Entonces, ahora sí, imagínense la calidad de personas que habían en mi primer clásico. Y entonces el desarrollo del fútbol en esos momentos era alto. El arbitraje también era alto, pero ¿por qué? Porque se venía con muchos árbitros de renombre. Ese es el asunto, ¿verdad? Y ahora, creo que se ha calmado un poco eso desde que también se cerró el colegio de árbitros por los diferentes motivos políticos que fuesen en ese momento que se cerrara. Pero entonces se empieza a emerger con árbitros que nacen inclusive con una huelga que se dio hace unos 6 años, 7 años, salen árbitros que tuvieron que ir a cubrir prácticamente el espacio de tal vez gente que venía. Y se perdió ese surgir, ese proceso del que hablábamos hace un rato, y que definitivamente tiene que estar presente, no quedará de otra. Es cierto, usted lo mencionaba, algún jugador que se lesionó, entonces dice, voy a ser árbitro. Pero cuando se trae, se trae.
Se trae, se trae. Una duda. A mí me ha parecido que es importante que los árbitros por lo menos no hayan jugado una mejenga, ¿verdad? Que hayan sido jugadores de fútbol, aunque sea entre ustedes, ahí, una mejenga. Yo no sé cómo es la regulación. Porque uno ve en un desarrollo de un partido que hay faltas y llega un jugador y lo expulsan, y en realidad uno que ha sido jugador dice, o sea, eso no fue intencional, eso ¿verdad? Es muy objetivo también de parte del árbitro, pero si el árbitro hubiera sido jugador, posiblemente no lo hubiera expulsado, porque sabe que fue un accidente, no fue adrede. ¿O ando equivocado? No, totalmente de acuerdo. Nosotros, bueno, yo nunca jugué fútbol, nunca. Ya le digo, desde que salí del colegio a los 17 años, iba a la universidad y me metí a ser árbitro. Nunca jugué fútbol, nunca. Nada más veía las mejenguillas. Cuando veníamos a entrenar a San José, al Estadio Nacional, ya se hacían mejenguillas. Ahí entre Ramón Luis, Graving, Walter Quesada. Walter Quesada era un buen jugador. Claro, no hubiera quedado como jugador, no, mentira. Walter Quesada era un buen jugador. Y efectivamente se escuchaba ese pensamiento, don Rolando, siempre, de que el árbitro debió haber sentido eso. Y aquí vamos a hacer una concatenación de conceptos con lo que decía don Olger. Cuando la FIFA decide que en el 96 el que es árbitro asistente y el que es árbitro, me tocó la experiencia de viajar a Edmonton a un curso patrocinado por la Coca-Cola con referencia a lo que era arbitraje individualizado. Entonces, ya yo decía, y sí, te va de asistente, José Manuel, y para allá íbamos de asistente, y los asistentes de un lado y los árbitros de otro, pero yo coincido plenamente con Olger. En nuestro tiempo, en segunda, en primera, en tercera, en canchas abiertas, allá en San Miguel por cierto, una anécdota, uno de los partidos que me mandan a 52 millas de Siquirres, usted sí me adivina de qué eran los marcos en esa canchita, yo le regalo este confite. Yo le voy a decir de qué eran los marcos, don José Manuel. De caña. Está cerca, pero no. De bambú. Y entonces no se me va a olvidar la imagen de ver el grosor de los 732 del largo del marco. Empezaba el grosor fuerte, pero imagínese, claro, y terminaba en un hilito. Entonces, y yo decía, usted sabe, caminé casi hora y media allá por el medio de unos ríos para llegar a la canchita y no arbitrar. Estos señores que estaban viendo el fútbol me iban a matar. Entonces así le dimos al juego, porque son anécdotas que uno cuenta. Y yo le dije a los capitanes, el que se apea el marco lo expulso. Porque imagínense, lo iba a desarmar todo, ¿verdad? José, ese marco con un bolazo se caía. Se caía. El travesaño. No, gracias a Dios no tuvieron puntería en ese momento, ninguno, ¿verdad? Pero son cosas... Yo jugué con esos marcos. Bueno, y era portero, y un día un marco me cayó en la... Bien malo era, pero me cayó un marco... Ya entendimos muchas cosas, ¿verdad, José? Sí, claro, sí. Claro. Me cayó el marco en la cabeza. Sí, se me fue el hilo de la pregunta, perdóneme, pero es que me acordé de ese. No, tranquilo, primero, José. No hay ningún problema. De eso se trata. Bueno, vamos a ir a un corte, don Andy, ¿qué le parece? Yo sé que este programa daría para más de una hora, pero no sé si Andy está dispuesto. Yo creo que no, por supuesto que no. Así que vamos al corte, don Andy. Ya retornamos con nuestros invitados. Continuamos con Encuentro en esta su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hola amigos, soy Alexis Jiménez. Quiero invitarlos a que disfruten su programa Encuentro. ¿Qué tal a nuestros amigos del programa Encuentro desde aquí, desde su hermoso país, Costa Rica? Reciban un fraternal abrazo con mucho cariño de parte de sus amigos de la única, la internacional, Sonora Santanera. Hola amigos, les habla Celeste Sequeira, soy cantante nacional y quiero enviarle un saludo muy especial al programa Encuentro, a la vez agradecerle por el apoyo y por la oportunidad. Así que muchas gracias y así se despide Celeste Sequeira. Encuentro. Ahora
el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net, aplicaciones, transmisión en vivo por Facebook Live, canal de YouTube y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro en su emisora. Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de Encuentro. En su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Continuamos en el programa Encuentro. El agradecimiento a José Manuel Pereira, a Jorge Linares y nuestro amigo Rolando Hernández. Aquí estamos en este programa Encuentro, esta noche maravillosa. Estamos en vivo, 8:42. Gracias a Andy Torres también por hacer posible este espacio con toda su labor, toda su tecnología, esas manos maravillosas en el control. Y a usted, oyente, a usted que nos sintoniza, nos escucha y nos observa por las redes sociales, gracias por su deferencia. José, ¿usted no siente pena de, no sé, yo sí la siento, no quiero hacer mía la pregunta y que sea la respuesta que yo quiero escuchar, pero es una decadencia del fútbol, una decadencia del arbitraje? Ya no vemos un árbitro como Jorge Linares, como Luis Paulino Siles, como José Manuel Pereira, como Bernie Ulloa. Actualmente, no estamos comparando, pero no observamos eso. Yo sé que ustedes como exárbitros tal vez podrían ser comedidos a la hora de decir algo, pero yo no observo. ¿Hace cuánto no dirige un asistente, un central una final de Copa del Mundo? Bueno, como lo decía al inicio, las épocas marcan fuertes diferencias. El fútbol, pues igual hoy día podemos comparar el fútbol de CONMEBOL con el fútbol de CONCACAF. Y nosotros podríamos decir, bueno, es que el fútbol de CONMEBOL es más fuerte. En el arbitraje pasa lo mismo. Siempre hay árbitros que sobresalen y hay otros que no sobresalen tanto. Entonces vamos a decir que hay épocas buenas y no tan buenas, para no usar epítetos un poco fuertes. Pero sí, efectivamente las cosas, si no se canalizan bien, si no se hacen evaluaciones y retroalimentaciones de todos los procesos y de todo este desarrollo de un árbitro, no logramos potenciarlo. Hoy día hay que ver el arbitraje, es mi concepto. El arbitraje, yo he estado en 4 comisiones de arbitraje y creo que se le va a dar mucho énfasis al asunto de proyectar a los árbitros de una manera muy profesional, darles seguimiento, darles lo que decía el scoring de datos con referencia a lo que son las calificaciones y dejarnos de muchas de esos amiguismos. Es que ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema que yo creo hoy día. Lamentablemente, y lo hemos visto en estos días con la llegada de don Horacio Elizondo, hasta un grupo en Facebook había, por amor de Dios, y es la primera vez que me refiero al tema, pero es que eso es como que si en el aula yo hubiese permitido que se me hicieran grupitos de trabajo en donde se me vayan a diferenciar y entonces el objetivo se va a perder. Y no es porque haya escuchado las palabras de Horacio, pero es que es la realidad. No podemos diferenciar, es que el arbitraje es uno, nada más. Entonces, si no logramos eso, se van a ver esas diferenciaciones de árbitros en cualquier época, mi querido amigo, en cualquier época. Si fuese antes, porque en el tiempo también, Jorge, lo puedes decir, hay esos argollas. En este tiempo, en el tiempo de las 4 generaciones de árbitros que yo viví, a lo largo de 30 y resto de años que estar ahí en el arbitraje, siempre se dio esa situación de que habían árbitros muy buenos y otros no tan buenos. ¿Y las argollas? Claro que sí, lamentablemente. Pero sí se puede, yo creo que sí se puede trabajar de una manera profesional,
pero planificando, evaluando, retroalimentando, dando seguimiento. Es decir, como si fuera una empresa, en la cual si queremos algo positivo, tenemos que ponerle mucha atención a todas esas variables. Y sí se puede, insisto, sí se puede. Don Jorge, una pregunta. Esas argollas, entre comillas, ¿verdad? Para que no se lo sienta nadie, ¿están ligadas también dependiendo de quién está en la Federación de Fútbol o solo con el comité del arbitral? Bueno, eso es un... A ver, eso encierra mucho. Sí. Primero, a que se le hace caso y a la famosa gente que uno pues sigue o lo siguen, es a una comisión de arbitraje. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Es independiente totalmente la comisión de arbitraje o tiene...? En mi tiempo, sí. Ah, ok. En mi tiempo, sí. En estos tiempos no se sabe, no se sabe porque se decía que alguien manejaba de la federación el arbitraje. Pero en el tiempo yo lo viví, fue la época más linda que yo he vivido, bueno, de mi época, en el tiempo del proyecto de renovación arbitral, que fue un proyecto buenísimo, que hicieron una zaranda y dejaron viejos y dejaron nuevos. En aquella época existía, no es que era esa argolla, simplemente si uno quiere superarse y uno tiene un partido X, uno llama a los árbitros de experiencia a pedir consejo. Hoy día siento que eso no se está dando, porque los árbitros son muy individualistas, no aceptan tal vez recomendaciones, y es ahí donde se pierde el fin o el afín de ser árbitro y de ser bueno y de estar en un grupo selecto de árbitros. Uh-huh. Porque si nos damos cuenta, y lo voy a hacer así como ejemplo, ¿cuántos millones tenemos en Costa Rica? Personas. 5 millones. Uh-huh. 5 millones. ¿Cuántos árbitros hay en la comisión de arbitraje? 60, 70. 60. Ser escogido entre 60 árbitros o personas para dirigir fútbol nacional es orgullo y uno tiene que sentirlo. Es donde hablamos del tema de por qué yo me hice árbitro, por pasión. Yo valoro eso. Ser árbitro FIFA en el mundo. Costa Rica, FIFA tiene 209 asociados en el mundo, más que la ONU, creo. Y ser de 7 millones, o 5 millones, o 4 millones, 5 o 7 a nivel mundial, es un orgullo. O sea, yo lo que quiero decirte con esto es que no es la argolla, sino es lo que uno siente como árbitro, que uno tiene que hacer, en el sentido que si uno quiere superarse, pues lógicamente se une a la gente que uno cree que sirve, no se une a los malos. Entonces, por esa razón, lo malo de las argollas no son las argollas, es no estar dentro de ellas. ¿Y cómo se logra eso? Tener esa camaradería, esa confianza con la gente que uno cree y confía de que en lugar de hacerle el mal, le hace un bien a uno. Bueno, voy con esa pregunta de Rolando para los dos, pero más directo. José Manuel, usted ha estado en la comisión de arbitraje. Bueno, Jorge ha tenido lo suyo también. Berno y Joa, ¿y han salido? No sé si por la puerta de adelante, por la de atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, yo hablo de un concepto político, que ese concepto político hay que entenderlo en cualquier área del trabajo de la vida, ¿verdad? Hubo situaciones en las que uno no está de acuerdo, no porque crea tener la santa palabra, sino porque en una junta de 5 se están dando cosas que tal vez no son acertadas o porque van hacia otro camino. Entonces, uno toma la decisión de hacerse un lado. O sea, no es un capricho. No es un capricho, pero mi papá, como buen campesino, decía, si huele feo, hágase un lado. Si huele feo, hágase un lado. Si no, se puede embarrar. Es que más claro no canta un gallo. Sí. No, más claro no canta un gallo. Lo que se ve no se pregunta. Claro, entonces uno dice, bueno, aquí recuerdo un momentito, la designación de un cuarteto, por ejemplo, en donde te dicen, no, es que no, ese no, porque no, pero de razonamientos técnicos. Uh-huh. Si no, entonces uno dice, no, esto camina mal. Lamentablemente,
Como se lo digo, en las 4 ocasiones que yo he estado, he tenido diferencias bastante fuertes, porque no es que uno tenga la razón siempre. Hay que entender de que uno trabaja bajo conceptos colegiados, como una persona profesional. Pero si no se llega a entendimientos de ese tipo, formales y profesionales, mejor nos hacemos a un lado. Es conveniente lo que está sucediendo ahora, que están trayendo a una persona del exterior, muy profesional y todo, muy buena gente, para manejar una serie de personas que con costos conoce. Bueno, o no conoce. O no conoce. Bueno, sí, no, estamos de acuerdo. No me voy a echar tierra yo, porque no. Unas imágenes que tengo de una charla que se me asignó un tema específico, les decía, en una de las pasantías en España. Entonces yo no puedo decir que sea malo, yo creo que es bueno, porque en ese tiempo recuerdo que don Luis Paulino Siles Calderón, con su picardía a la hora de enseñar en el arbitraje, su inteligencia, todo, claro, ¿verdad? Decía, usen la técnica del colibrí. ¿Y qué es lo que hace el colibrí? Va, chupa la flor y se va. Y entonces, ¿qué decía don Luis Paulino? Usted va, sanciona y se retira, para evitar problemas. Y entonces, todavía hoy día, Manuel Díaz Vega en España me dice: hostia Pereira, que el colibrí ha sido una enseñanza para nosotros. Excelente. Entonces, son situaciones, yo creo que no hay problema. Ahora, el bagaje que tiene en estos momentos, porque es don Horacio Elizondo el que está. Sí, tiene bagaje. Tiene bagaje. Ahora bien, las situaciones socioculturales sí entran en juego, claro. Pero bueno, la adaptabilidad es un elemento que en cualquier parte de las profesiones, de cualquier parte de lo que sea, la adaptabilidad es un elemento que juega. Si él logra adaptarse con un equipo de trabajo consciente, profesional, honesto, transparente, entonces se van a lograr muchas cosas buenas para nuestros árbitros. Porque es que este señor no le estuvo arbitrando a José Manuel Pereira en la cancha de la Maravilla. Estuvo en la final. Ni con un Marco Bambú. Ni con Marco Bambú. Como decía ahí, con don Luis Medina Cantalejo, que es el presidente actual de la Real Federación Española de Fútbol, de arbitraje, de cuarto árbitro. Y donde logran expulsar a un jugador, a Zinedine Zidane, por la acción de juego contra Materazzi, que solo imaginémonos cuánto tuvo esa situación de juego en el mundo, y que le tocara a él con aquella parsimonia llegar y tomar la decisión. Entonces, una persona preparada, no es lo mismo estar en un estadio con 10.000 aficionados que estar, por ejemplo, en el Azteca con 130.000 aficionados. Y el concepto del control emocional es lo que siempre debemos de insistir. Yo siempre he creído, y yo sé que algún día volveré, primero Dios y la Virgen, a una comisión de arbitraje. Volveré. Esa es la fe. Pregunta, antes de que se nos vaya el programa para los dos, mejor árbitro que usted haya visto, Olger, nacional e internacional, lo mismo para Pereira. Perdón, saludando a Sacha Solano. Gracias, Sacha, por estar en sintonía del programa Encuentro. Saludos al señor Pereira y al señor Aragón. Así es, Sacha, saludo para usted también. Bueno, hablemos de épocas. Sí. Hablemos de épocas. En la época que yo estuve, para mí resaltó mucho don Luis Paulino Siles Calderón, un árbitro de mucha prestancia, árbitro muy inteligente, Carlos Luis Monge. Y para mí, el árbitro que no lo ha superado todavía, a Bernie Joa. Nadie lo ha superado todavía, ni Rodrigo lo ha superado, nadie lo ha superado todavía. ¿Por qué? Porque es un tipo que tiene mucha credibilidad, prestancia, y lo más importante, el respeto que se ganó con Maradona, y eso le valió para ir a una final. Le pasó a las de Brasil y Elizondo. ¿Y a nivel mundial? A nivel, Michel Boutreau, para mí es uno arfifilo de Brasil, pero para mí esos dos han sido mis referentes. ¿Don José? Coincido plenamente con Olger, con don Bernie Ulloa Morera. Tuve la bendición, digo bendición porque es que cuando uno ama con pasión un deporte, y siempre el arbitraje fue el deporte mío, y estar con un árbitro mundialista fue fenomenal. Obviamente uno escucha las historias, y tuve el placer de trabajar en nivel dirigencial con don Luis Paulino Siles también. Y a nivel internacional,
hay dos árbitros que siempre, por lo menos, me llamaron la atención por la gran personalidad que tuvieron, la disciplina, la entrega. Javier Castrilli en Argentina y Juan Carlos Rostó también, que es de Argentina. Son personas que uno los admiró siempre. Hubo otro, John Jairo Toro en Colombia, bastante bueno. Y tampoco porque sea buen amigo mío, pero don Manuel Díaz Vega tenía su prestancia y su presencia. Los árbitros de UEFA han sido siempre muy cuidadosos de la imagen que ellos determinan. Ahora, por su fisonomía, obviamente, árbitros de UEFA siempre han sido muy presentables. En una presentación, Badilla se cuida muchísimo, Rodrigo Badilla. Pero que va, mi amigo Badilla, hay veces a volver para otro lado. José, has dicho algo muy interesante. El referee, el árbitro europeo, muy espigado, no son pequeños. No son pequeños. Tienen una prestancia. Buen término. Don Jorge, usted decía, ¿cuál es el árbitro perfecto en Costa Rica? ¿Qué tienen que tener? ¿Cuál es la mezcla? Yo creo que lo hemos comentado en privado. Comentémoslo aquí al aire. Es que vamos a lo mismo, ¿verdad? No importa, por épocas. Usted tocó un tema muy bonito, pero lo tocó también Pereira. El árbitro tiene que ver el arbitraje como una empresa o un matrimonio. Hay que llevar a esa conveniencia. Pero el árbitro para mí, hoy día, no es como el que era antes. Antes árbitros trabajaban en construcción, trabajaban coperos, o sea, no tenían esa mentalidad como la tienen hoy día, con la tecnología que hay hoy día, pero el árbitro para mí hoy debe ser integral, profesional, y que hable 1, 2 o 3 idiomas, pero lo importante de todo esto es que el árbitro tiene que tener credibilidad, convicción, que es importantísimo la convicción. Y hoy día en Costa Rica no tenemos un árbitro líder. Que se debe respetar. No lo hay, para mi concepto. Ahora que mencionaba Olger, José, necesariamente o obligadamente debe el arbitraje o el árbitro debe hablar mínimo inglés. O sea, 2 idiomas. Sí, la FIFA sus reglas de juego las tiene establecidas en 4 idiomas oficiales. Por lo tanto, la idea es tener un árbitro integral. Porque el concepto inglés, que es donde nace el fútbol, es donde nace prácticamente la raíz de las reglas de juego como tal. Pero yo quisiera robarle un segundo porque hemos visto que algunos amigos y amigas han estado en contacto y agradecerles muchísimo la sintonía y de verdad darles un abrazo fuerte porque, insisto, esto nos apasiona y cuando uno ve amigos y amigas que están en conexión, pues evidentemente también lo motiva mucho. Entonces, le decía que la integralidad en el árbitro es importantísima. Yo le decía ahora que don Jorge decía, sí, claro, nosotros estuvimos en Turrialba en la Asociación de Árbitros, también abogados, también profesores, también licenciados en alguna determinada materia. Y también teníamos señores campesinos que tomaban el silbato para ir a ofrecer el arbitraje, que era la bendición del fin de semana. Y vean que he hablado mucho de bendición, ¿verdad?, en este programa, porque igual son cosas que no se le presentan a cualquiera. Estar acá con ustedes y a través de todos la audiencia es una bendición. Entonces, compartir eso. Yo creo que ahí no importa el área o la formación. Lo que interesa es el amor que se tenga y la pasión que se tenga por desarrollar el arbitraje. Y evidentemente, si tenemos y no me quiero contradecir, pero si tenemos un árbitro muy preparado en muchas áreas, sería bueno, pero no significa que sea lo mejor, porque también hay falancias. Y hemos conocido árbitros con una trayectoria increíble, con títulos para arriba y para abajo, que en la cancha da tristeza. Se les olvidó. Una última pregunta, Orlando, porque ya casi nos vamos a ir. Don Andy ya nos está haciendo muecas. Hay un tema muy importante que da para otro programa. Ustedes fueron instructores, los dos. Ustedes en alguna oportunidad fueron a instruir a los equipos, a los jugadores,
de las reglas, porque yo veo que muchos jugadores no saben ni de qué están haciendo, o no existe un programa en ese sentido. Sí, fíjese que voy a ir en dos áreas. La primera, en España no se inicia el torneo si los miembros de la Comisión Técnica de Arbitraje van a cada equipo a dar la charla respectiva sobre modificaciones o no para el siguiente torneo, lineamientos generales. La otra área es la nuestra. Yo sí viví eso, gracias a Dios, con los talleres para entrenadores, dirigentes y preparadores de los equipos de la segunda división, propiamente. Ya, aparte, por ejemplo, en algún momento estuvimos en el Estadio Heredia con el equipo Cruz por Herediano, dando alguna charla siendo miembro de la Comisión de Arbitraje. Pero que haya una planificación así tan acertada, como que si no reciben la charla de las directrices y de las situaciones de juego previo al torneo, porque se multan a los equipos, no lo hay aquí en nuestro país. Es una área que podría eventualmente tomar ahora en el programa y planificación don Horacio, que viene con un proyecto fuerte. Vamos, la idea es ir ayudando todo lo que se pueda, pero esa es una idea, debería ser muy buena, porque hay muchos jugadores inclusive que no conocen la regla. Claro. No conoce la regla. Y cuando uno ve una situación, hace poquito vimos, creo que era en segunda división, una cuestión que de verdad dejó mucho que desear, porque se detiene el juego activo para que se haga una sustitución. Eso es un pecado mortal. Bueno, eso es nuevo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con la formación. Terrible. Claro, la formación de los equipos y la formación de los árbitros también, ¿verdad? Pero como hablamos de equipos, nadie dijo nada. Es que ni los entrenadores ni nadie dijo nada. Pero son historias, y eso de nunca dejar de aprender. Eso es. Nunca dejar de aprender. Por eso yo hablaba del concepto adaptabilidad. Si no se adapta usted al medio de las reglas, está fregado el tema. Lamentablemente tenemos que retirarnos. Andy tiene que ir a descansar, está acá o aquí desde temprano. Agradecerte, Andy, de verdad. Como decía don José también, don José Manuel, a todos los que han estado en sintonía del programa. Agradecerle a usted, Olger, a usted, Rolando, por la compañía y el apoyo. José, de verdad, muy agradecidos. A usted, querido oyente, persona que nos sintoniza, gente linda que nos sintoniza. Tengan ustedes muy buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. Encuentro. En su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.